Hermanos amados, el Señor les bendiga en esta noche y audiencia toda que también nos escucha por medio de la internet. Este es su pastor Francisco Santiago, Iglesia Bautista de Lajas, ubicada en el barrio París. Un saludo para todos de parte del Señor Jesucristo y de parte de la iglesia y de parte de este siervo del Señor y de ustedes. En esta noche vamos a tener una reflexión en un pasaje que es poco conocido quizás para la mayoría de nosotros, ¿verdad? O de la audiencia, pero que vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a tener una reflexión que te ayude en crecer en tu relación con Dios, en la necesidad de seas por Dios despertado a darte cuenta de que no hay otra manera de que podamos relacionarnos correctamente con nuestro Señor Jesucristo luego de la conversión, desde luego, que no sea para nuestro crecimiento espiritual a través del estudio, de sacar tiempo para deliberadamente estudiar la palabra del Señor. De eso es de lo que este pasaje más bien va a ser el enfoque en términos generales, ¿verdad? Los arreglos que son pertinentes en el contexto para que el Señor pueda tener el primer lugar y el mejor lugar en nuestras vidas. Quiero orar un momentito al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por esta oportunidad que una vez más nos concedes de abrir tu palabra para por medio de ella conocer tu consejo, tu voluntad para nuestras vidas. Señor, sea tu Espíritu Santo respaldando la misma como autor de ella y como quien es el que presenta, Señor, a Cristo en nuestros corazones. Señor, y que sea esta palabra que tú uses en nuestras vidas para motivarnos, incentivarnos, ver la importancia y el valor que tú le asignas a que nosotros de una manera deliberada apartemos tiempo, espacio para conocerte por medio de tu palabra. Señor, pido tu bendición, pido tu dirección para toda la iglesia y todos los hermanos que están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Esta noche voy a reflexionar bajo el título La mejor parte de una relación con Jesús. Vuelvo y repito, la mejor parte de una relación con Jesús. Desde luego que la mejor parte de una relación con nuestro Señor Jesucristo es la salvación del alma, el perdón de los pecados que Él compró a precio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para perdonar a cada pecador que con arrepentimiento cree en Él y le recibe. Sin duda, este es el inicio de una relación de vida abundante con Jesús, de una vida cambiada para su servicio. Me referiré a esta relación con Jesús que vamos a estar viendo en esta noche como una bendición, porque ciertamente yo te quiero preguntar, ¿ha sido para ti una bendición haber conocido y relacionarte con Él por medio de esta fe salvadora? La mayor y más importante de todas las bendiciones. En el pasaje vamos a ver que se hace evidente el desafío de Jesús a priorizar, a que hagamos una prioridad en esta relación con Él, de modo que nos aseguremos de obtener la bendición de la mejor parte que Él tiene preparada cuando nosotros nos acercamos al Señor. Quiero leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Allí está nuestra porción bíblica para esta noche, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Voy a leer los versículos del 38 al 42, que viene siendo la última sección que cierra ese capítulo 10. Dice esta palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga esta palabra en tu vida y también bendiga la mía con ella en esta noche. Este suceso, esta visita de Jesús a la casa de Marta y de María, y obviamente de Lázaro, aunque no lo menciona aquí ahora, está implícito, porque eran hermanos. Este suceso es narrado solamente por el evangelista Lucas. Ahora, los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, traen al escenario de las Sagradas Escrituras, sobre todo de los evangelios, a esta familia completa, pero obviamente tratándose de eventos distintos a esta hermosa escena familiar que en esta noche vamos a tomar para reflexionar. La aldea a que se refiere Jesús en este pasaje no era otra que Betania. Y lo sabemos por la referencia que hace la palabra de Dios en Juan capítulo 11 y versículo 1. Dice esa palabra del Señor allí: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Lo dice claramente allí. La aldea de María y de Marta, su hermana. En nuestro pasaje, Jesús fue recibido en su casa por Marta, lo que muchos comentaristas implican como este detalle de que ella era la dueña de la casa y que probablemente era la mayor de los tres inclusive. ¿Sí? También algunos dan la probabilidad de que Marta pues, hubiese sido una mujer que había enviudado en un momento en particular. Eso pues no lo podemos corroborar nosotros ahora aquí por la palabra, pero algunos estudiosos piensan que pudo haber sido así. Bien. Hay varios detalles que sobresalen como bendiciones de la relación de esta familia con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. De por sí, es una gran bendición ser una familia amiga de Jesús, porque eran amigos de Jesús, y Jesús cuando frecuentaba Jerusalén y aquella región, acostumbraba a acercarse a la casa de ellos para visitarles. En primer lugar, tomando esto por bendiciones, en primer lugar vamos a ver la bendición de una relación, de la relación misma que estamos diciendo que había, y que la palabra pues lo sugiere, que había entre Jesús y estos componentes de esta familia. La bendición de disponer la casa para recibir a ellas, para recibir a Jesús, no era algo forzado. Ellos no lo hacían por un compromiso, sino que era algo deseado e inclusive podríamos decir esperado. Tenido por estas hermanas como una oportunidad para entonces hacer crecer esa amistad y esa comunión con Él por la conversación, por el servicio que se podían prestar los unos a los otros, como vamos a ver aquí, ¿verdad? En este pasaje. Antes de formular una distinción entre estas dos hermanas, porque sí, cuando leímos, estoy seguro que ustedes se dieron cuenta que hay una diferencia básica, fundamental entre estas dos hermanas. Pero si vamos a hacer justicia al pasaje y le vamos a hacer justicia a las dos, muy en especial a Marta, tenemos entonces que ver una distinción entre estas dos hermanas. Yo quisiera llamarle la atención a ustedes a algunas cosas en las cuales no había ventaja entre Marta y María en su relación con Jesús. ¿Bien? Así que, por ejemplo, en primer lugar, ambas hermanas eran creyentes en Jesús. Habían confiado, creían en Él. Yo quiero que piensen volver conmigo a Juan. Si volvemos al Evangelio según San Juan, allí encontraremos que Lázaro, el hermano de ambas, estaba muy enfermo, como habíamos recién leído. Ellas habían mandado a buscar a Jesús porque confiaban y creían y sabían de su poder, de que Él podía ayudar a su hermano
¿verdad? Y porque lo amaba inclusive en esta situación tan precaria de salud en que él se encontraba. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se quedó 2 días más después de haber recibido la noticia en el lugar donde él estaba, porque él haría algo mayor que meramente sanar a su amigo Lázaro. Jesús glorificaría al Padre y se glorificaría también a sí mismo al resucitarlo, al despertar a Lázaro de la muerte. Ese era su plan, ¿verdad? Por eso es que esto es muy instructivo, porque nosotros pensamos en un tiempo, pero Dios tiene su tiempo para bendecirnos de una manera mejor, inclusive, de lo que cualquiera de nosotros pensamos. Podemos sacar a priori pues esta enseñanza y este consejo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros a través de lo que acabo de decir aquí. Entonces, finalmente, cuando se cumplen los 4 días, Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, y a los 4 días él llega, después de la muerte de Lázaro y de su sepultura inclusive, a Betania, a los alrededores de Betania, donde había vivido su amigo Lázaro. Es en este escenario de luto que Jesús pronuncia este gran yo soy, este famoso yo soy. Recuerdan que él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículos 25 y 26 del capítulo 11. ¿Con quién hablaba Jesús estas palabras? Esta promesa, esta declaración abierta de quién era Él, la resurrección y la vida. ¿A quién preguntó Jesús? ¿Crees esto? Tome nota en su corazón, hermano y hermana. A Marta. Esta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En el versículo 27 él contesta esta pregunta de esa manera. A modo de aplicación, ha sido así de segura, ha sido así de convincente tu confesión acerca del Señor Jesucristo, como para que tú le tengas como tu Salvador y tu Señor. Es bien importante que nosotros miremos esos detalles y nos hagamos estas preguntas para nuestro propio bien. ¿Okay? Yo leo aquí mismo en Juan capítulo 11 y versículo 20, que dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Por qué yo añado esta lectura y hago este énfasis? Porque, hermano, es interesante ver cómo una porción de la Biblia arroja luz a otra parte de la Biblia, de modo que nosotros no lleguemos a conclusiones finales y firmes que pueden ser erradas, que pueden ser una mala comprensión o interpretación. Sabemos que la Biblia se interpreta a sí mismo, y por eso es importante ver, vamos a ponerlo así en un sentido, hermano, la otra cara de la moneda en este asunto. Porque vemos en el pasaje anterior, en el pasaje base que estamos estudiando, de que por un lado María se sentó a los pies de Jesús mientras su hermana trabajaba y lo hacía todo. Y entonces aquí vemos algo que viene siendo como contrario, como la otra cara de la moneda. Cuando Jesús llegó a Betania de regreso porque su hermano ya estaba muerto y Jesús lo iba a resucitar, dice aquí que Marta se tomó la iniciativa de salir a recibirlo, y literalmente dice que María se quedó en la casa. Esto como que es lo opuesto en actitud, si pudiéramos decir, a lo que vemos en el pasaje anterior. Quiero poner estos 2 versículos allí para que nosotros eventualmente pues no saquemos conclusiones a la ligera y le hagamos realmente justicia tanto a Marta como a María. ¿Ok? Esta palabra del Señor que estamos considerando en esta noche nos habla de un pasaje, de una realidad, que este pasaje que hemos visto en Juan es un pasaje que es nivelador,
¿verdad? Porque pone las cosas en su justa perspectiva. Porque, por otro lado, cuando Jesús conversó con Marta, después de conversar con ella, le dijo, oye, ¿y María dónde está? Preguntó por María, vamos a decirlo así. Entonces la mandó a buscar. Y cuando María se enteró de que Jesús la había mandado a buscar, dice el relato que María, cuando llegó donde estaba Jesús, ella salió corriendo, es mandadita, se postró a sus pies. ¿Bien? Ahora, vamos a volver a Lucas 10, en el pasaje que estamos viendo en esta noche. Fíjense ustedes que no solamente, como les dije, ambas eran hermanas creyentes. En eso estaban de igual a igual. Pero también estaban de igual a igual en que ambas hermanas amaban a Jesús. Y en el contexto del pasaje vemos que no solamente le amaban, sino que también le servían. El que María haya interpretado sus labores domésticas, haya interrumpido sus labores domésticas para sentarse a los pies de Jesús, y que Marta pues no se sentara también, sino que continuara con sus ajetreos, con sus preparativos para ser una excelente anfitriona, era parte de su servicio a Jesús. Ambas, hermanos, si se da cuenta, Marta y María estaban prestando atención a Jesús porque le amaban. Y Jesús amaba a ambas y también amaba a Lázaro. No podemos, por lo que vemos a simple vista, a nivel externo, decir, no, pero una amaba y la otra no amaba. Es bien claro que las dos prestaron atención a Jesús, pero hubo una diferencia en cómo ellas lo hicieron, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo bastante bien en claro. Esta era una familia amada por Jesús y que a su vez una familia que amaba a Jesús. La pregunta hasta aquí es lo que hemos dicho. ¿Amaría una más a Jesús que la otra? Te quiero hacer pensar con eso. ¿Amaría una más a Jesús que la otra? La respuesta es que ambas lo amaban igual, con sus respectivas personalidades, con sus respectivos caracteres, con sus distintas inclinaciones que tenían, con sus dones que también eran distintos, con sus capacidades que de seguro también eran distintas y con las oportunidades para expresarlo, porque la tuvieron, pues cada una expresó su amor a Jesús de una manera un tanto distinta. Hermanos, qué gran lección a considerar entonces como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos nosotros aquí delante. Por un lado, somos de igual a igual un cuerpo y un espíritu y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos y en todos, según Efesios capítulo 4, versículo 6. Pero unos son constituidos por Cristo apóstoles. No todos son apóstoles. Otros profetas. Otros evangelistas. Y otros pastores y maestros. Más adelante, en ese mismo pasaje de Efesios 4, en el versículo 11, dice exactamente esto. Y qué interesante es que nosotros en un sentido podamos ver eso aplicado a lo que era la dinámica que se dio con María y con Marta en esa visita de su amigo Jesús. En segundo lugar, vamos a considerar la bendición de guardar el enfoque de nuestra relación con Jesús. La bendición de guardar el enfoque correcto, vamos a ponerlo así, de nuestra relación con Jesús. Vemos en el pasaje que mientras María se nos describe asumiendo una actitud de estudiante ante el mejor de los maestros, porque Jesús era el maestro de todos los maestros, el mejor. En cambio, Marta es descrita como preocupada con muchos quehaceres, dice el versículo 40. Se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer.
según la versión Nueva Internacional. Y la versión de la Biblia de las Américas dice así: Marta se preocupaba con todos los preparativos. Es citado diferente para que vean a qué se refiere, cuál era la dinámica que se daba en este caso, ¿verdad? Con Marta. Marta entonces, frustrada con encontrarse sola, haciéndolo todo, se le va de la mano, pierde el enfoque y pierde la compostura, y acercándose entonces a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 40. A modo de aplicación, hermano, hermana, cuando tú andes descompuesto, cuando andes frustrado, cuando andes reclamando justicia, etcétera, hermano y hermana, yo quiero que tú pienses en la reacción de Marta. ¿En qué me he estado enfocando? Pregúntate. ¿A qué le estoy dando mi prioridad? ¿Cuál ha sido mi enfoque en cuanto a la fuente de satisfacción en lo que hago? Solo para que tomemos nota, hermanos, ¿cuántas veces apunta en este pasaje, en este versículo 40, que Marta hacía mención de sí misma en su reclamo, por no decir regaño a Jesús? 3 veces, hermanos. Fíjense que en este versículo 40, lo vuelvo y lo leo, versículo 40. Ay, entonces me rodó un montón aquí. Perdónenme un segundito, el viento aquí me está haciendo una jugadita. Ok, dice: pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Fíjense ustedes, hermanos, 3 veces mi hermana me deje servir sola, me ayude. Es decir, me y me. No estaba entonces su enfoque, en este caso el enfoque de Marta, en sí misma. En el proceso había perdido la perspectiva en su turbación, en sus muchos quehaceres, al punto de que, frustrada, ¿verdad? Pues hizo todo este tipo de expresión, pero eso refleja que finalmente su desvío básicamente de enfoque la llevó a comprometer a Jesús, hermanos. Fíjense ustedes en esto, a comprometer a Jesús con el aparente descuido de su hermana María. Para Marta, María estaba descuidada, estaba siendo desconsiderada al dejarla sola, haciendo todo el trabajo. De seguro que había comenzado a hacerlo con la actitud y el enfoque correcto, pero en el proceso de verse tan ocupada, de querer al centavo cumplir con aquella y quedar bien, vamos a ponerlo así, pues comenzó a sentirse frustrada, y todo esto tiene su razón de ser. ¿Ok? Fíjense que ella está diciendo claramente que Jesús llegó al punto en cierta medida, de inculpar a Jesús de que su hermana estuviera allí de una manera desconsiderada y que él no estuviera haciendo absolutamente nada. No te da cuidado, le dijo al Señor Jesús. Y fíjense lo fuerte que esto es, porque en otras versiones, como en la Biblia de las Américas y en la nueva versión internacional, se traduce como no te importa, o sea, no te parece, no te tiene ningún cuidado, tú estás en favor de ella, ¿verdad? En otras palabras, no tienes cuidado, no te importa, yo no te importo en este asunto, ¿verdad? Toda la atención la está teniendo ella, se la estás dando a ella, y yo acá pues haciendo todas las cosas sola. Fíjense ustedes que eso es lo que está envuelto allí. Su desvío de enfoque, entonces fíjense que le llevó también
a darle órdenes a Jesús, no solamente a inculparlo del descuido de su hermana, sino a darle órdenes a Jesús. Dile pues que me ayude. Wow, esto se parece mucho a lo que oímos nosotros hoy día en muchos púlpitos, ¿verdad? Los predicadores, las personas que están ministrando supuestamente pues, en el nombre de Jesús, dándole órdenes a Jesús, ordenando a Jesús, tomando las prerrogativas que solamente son de Dios y de su Hijo y del Espíritu Santo, que son los que tienen la prerrogativa soberana de hacer o no hacer. Bien, fíjense ustedes que el enfoque saludable de la relación de Marta con Jesús había tomado entonces otro rumbo. Su performance personal, su ejecución de la tarea de servirle a Él, había perdido el deleite original. Ya no se trataba en el caso de Marta a este punto de deleítate a sí mismo en el Señor, sino de que todo quedara de show, ¿verdad? Y su temor y su preocupación era que no llegara a ser así. Perdió su enfoque, ¿verdad? De servirle a Jesús por el privilegio que es servirle a Jesús. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Como creyente, la primera cosa y en lo que más nosotros debemos deleitarnos, en el mismo Señor Jesús, que todo lo que hagamos lo hagamos en su nombre y lo hagamos para su gloria. Pero ella en tanto ajetreo y tanto afán que se provocó, ¿verdad? Y en querer, lo que originalmente era un querer agradar a Jesús, entonces se convirtió en una preocupación por agradarse a ella misma, de que no faltara un solo detalle. Y entonces se enredó muchísimas cosas, ¿verdad? Al punto que se sintió frustrada al verse que estaba sola en lo que estaba haciendo. Hermanos, quiero pasar al último punto de esta reflexión, haciéndoles ver la respuesta amorosa, comprensiva, cortés, pero a la vez firme del Señor Jesús, ¿verdad? En otras palabras, su regaño amoroso, que nos lleva a esta última bendición de lo que es una relación con Jesús. Procurar una correcta relación con Jesús. Es la bendición de ser recompensados con la mejor parte de esta relación con Él. ¿Okay? Es lo que los versículos 41 y 42 nos dicen en este pasaje que quiero leer para ustedes. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow. En nuestro desliz también, hermanos, porque ¿quién de nosotros no ha sido tanto como María, así como Marta alguna vez? ¿No es cierto que algunas veces tú te has encontrado sentado, sentada a los pies de Jesús, dejándolo todo, con un interés genuino de tu corazón, ¿verdad? En estar con Él. No has permitido que nada ni nadie te quite esa bendición, ¿verdad? Y que te quite y que mantengas y sostengas todo lo que por esa relación de estudiar la palabra, de orar, de tener una comunión íntima con Jesús, viene como fruto, como bendición a tu propia vida. Jesús dice que esas cosas no van a ser quitadas. No van a ser quitadas. Fíjense la importancia y el valor entonces que tiene que nosotros procuremos que sea así. Pero tristemente no siempre ha sido así. En muchas otras ocasiones, ¿verdad? Nosotros hemos sido como Marta. ¿Ok? Nos hemos distraído, hemos puesto nuestra prioridad en otras cosas, hemos comenzado bien y de seguro ahora tú estás luchando en tu interior, ¿verdad? En tu yo, con que esa relación con Jesús sea una más efectiva, sea una más comprometida, sea una dinámica,
¿verdad?, sea una consecuente de todos los días. Pero hay tantas cosas que pelean, ¿verdad?, con que tú tengas esa bendición. Este pasaje yo quisiera que te haga ver y te haga reflexionar, ¿verdad?, en esa realidad, y que tomes entonces el consejo que Jesús le está dando aquí a Marta como para ti, así como yo lo cojo también para mí. Porque seguramente, hermano, que cada uno de nosotros nos hemos deslizado en algunos momentos, por no decir en muchas veces, de esta realidad, de esta modelo, podemos decir así, que vemos en María. Yo quisiera que recibamos estas tres expresiones, porque yo identifico ahí tres expresiones que hace Jesús en estos versículos finales. Brevemente quiero entonces verlas con ustedes. En primer lugar, y esto es a modo de desafío, seamos afirmados en su amor y ternura. Fíjense cómo él le dijo a Marta, ¿verdad? Él no fue brusco con ella. Marta, Marta, le dijo ahí al principio del versículo 40. Esto es una manera de expresar y es una evidencia del amor, de la ternura y de la paciencia de Jesús para con aquella amiga, podríamos decir así, que inclusive pues se zafó, se mandó con él, ¿verdad? Y dijo cosas que no eran correctas decirlas, porque tampoco ni era el contexto ni era la realidad, ni no era la verdad. ¿Okay? La Nueva Traducción Viviente expresa de esta manera esto que cuando Jesús le dijo Marta, Marta, lo dice así: mi apreciada Marta. O sea, Jesús no le recrimina, no le dice, oh, estás demasiado mal, vete de aquí, mira, no te quiero ni ver. No. Jesús comprende y conoce tu corazón, conoce tus luchas, conoce las mías, conoce cuántas cosas hay a tu alrededor y al mío, luchando, ¿verdad?, por ese bastión que escogió María, de sentarnos a los pies de Jesús con toda la bendición que eso implica. ¿Bien? Jesús es comprensivo acerca de eso e intercede delante del Padre a su diestra por esta situación, por esta lucha que es tuya y que es mía. Así que si tú te estás identificando con Marta, pues anímate en este caso no a venir a recriminar al Señor, sino pues a desear que su gracia sea contigo, que la ayuda del Espíritu Santo te asista para que puedas retomar esa intención que has tenido y quizá esa disciplina que en un momento dado tuviste y que por diversas distracciones, ¿verdad?, pues has caído de ella. ¿Bien? Ahora, en segundo lugar, la segunda cosa que yo quiero que tú veas aquí y que la tomes como para ti, lo que Jesús dijo aquí al final, es que aceptemos este diagnóstico de Jesús. Afanada y turbada estás con muchas cosas, le dijo en la parte final del versículo 40. A mí me parece que no importa cuáles pensemos nosotros que puedan ser esas muchas cosas a que alude Jesús, la clave está en muchas. Porque hay cosas que pensamos que no son necesarias y ciertamente no son necesarias. Era necesario que alguien preparara la comida para Jesús en aquella visita. ¿Okay? Esa era una cosa que ella comenzó a hacer. Pero en el proceso ella se desenfocó porque puso un afán desmedido, ¿verdad? Dejó de pensar que lo estaba haciendo para Jesús y comenzó a poner en su mente y en su corazón, ¿verdad?, esos dardos de fuego que el enemigo pone en muchas ocasiones, que se traducen en la conducta errática que ella finalmente asumió, con ir a donde Jesús a regañarle, a reclamarle y a darle inclusive órdenes, como ya vimos anteriormente. Hay cosas que nosotros pensamos que son necesarias, oiga, hermano, y muchas de ellas son tantas que nos pasa, como le pasó a Marta. Y las creemos y las consideramos tan importantes y tan indispensables, al punto, hermanos, que toman la importancia, toman el tiempo
y se roban la oportunidad de hacer lo más necesario. Jesús dijo lo único necesario de todas las cosas por hacer. ¿Y qué fue eso que dijo Jesús? Pues miren, cultivar, que es el tercer punto, o lo que Jesús declara aquí, cultivar esa relación con Jesús que Marta había ya previamente escogido y que tan íntimamente está relacionada con aprender de Él por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. La apelación de Marta le fue denegada. María ha escogido la buena parte. Cuando dice buena, se entiende, significa que esta palabra buena puede ser sustituida porque en el hebreo en que se dijo, en el idioma en que se dijo, en el momento en que Jesús la dijo, también podía significar mejor, buena o mejor, la cual no le será quitada, dijo Jesús. Hermano, es como si Jesús le hubiese dicho, nadie le quitará la mejor parte del servicio en el reino. Ya habrá tiempo para otras expresiones de servicio. Ahora es tiempo de sacarlo para mí. Ella ha escogido la mejor parte. Se ha sentado a mis pies para aprender de mí, que como Jesús nos llama desde el Evangelio, y llamó a los pecadores sobre todo, que tenían cargas pesadas que no podían llevar por causa del pecado. Jesús los llamó al arrepentimiento, los llamó a Él. Les dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos aprender humildad, podemos aprender mansedumbre y podemos aprender todas las maneras correctas a través de las cuales un creyente puede traer gloria y honor a Cristo, no importa cuál sea la situación, hermanos y hermanas. Un comentarista bíblico sintetiza el mensaje de esta porción así, y voy a citar. Enseñar que el servicio de Jesús no debe estar mal dirigido, de tal modo que una persona un creyente, vamos a ponerlo así, no tenga tiempo para aprender de él. Uno que le honra más por escucharle que por proveer excesivamente a las necesidades, hacer tantas otras cosas con tanta meticulosidad que entonces no tenga tiempo, diga no tengo tiempo o no puedo sentarse a esta relación con Jesús para escucharle desde su palabra santa y por medio de lo que Dios nos dice en sus promesas, sus declaraciones, su verdad, que es toda la palabra de Dios, entonces nosotros responder en oración, en petición, en reclamar con fe sus promesas, en interceder por otros, en todo lo que conlleva haber recibido la mejor parte, la parte que nada ni nadie nos va a quitar. Es triste que haya tantas cosas que sabemos que en este mundo y en esta vida las podemos perder. No son necesarias. No las puede quitar cualquiera. Dinero, casa, ropa, prestigio, fama. Todo eso se puede perder. Pero que perdernos una relación con Jesús nos lleve a perdernos lo mejor. Lo que nada ni nadie nos puede quitar. Que si estamos enfermos, que si hay una tragedia, que como ahora que estamos en esta situación, hermano, de un huracán hace 2 años, de unos temblores por aquí y por allá, con pérdidas reales, y muchas personas que se afectaron tanto, emocional, física, espiritualmente, y ahora esta pandemia, ¿verdad? Que a pesar de todas esas desgracias y desastres y situaciones difíciles de enfrentar, nadie nos puede quitar la paz de Dios. Nadie nos puede quitar esta seguridad. El coronavirus, la muerte, no nos puede meter miedo. A los que realmente nos hemos sentado y seguimos sentándonos a los pies de Jesús para aprender de Él, para crecer en esa relación con Él,
para que nuestra fe sea una fe cada día más sólida, para hallar cada día mayor gracia para vivir conforme a su santa voluntad. Yo quiero cerrar en esta noche con esta cita del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Cito: algunas veces puedo correr con María para hacer lo que Cristo necesita de mí, pero pienso que con mayor frecuencia debería sentarme con María para recibir de Cristo lo que yo necesito de Él. Qué desafío tan extraordinario impone esta palabra de Charles Spurgeon, ¿verdad? Qué manera de decirlo tan elocuente. A la larga, somos nosotros los que más necesitamos. Jesús no necesita nuestro servicio. Él es suficiente en todo. Desde luego, hay una respuesta de amor, de adoración y de servicio, no para pagar nada, sino como muestra de una gratitud, de una vida nueva y abundante que Él nos ha dado. Pero somos nosotros los que deberíamos convencernos en nuestros corazones que necesitamos más y más y más de Él. Ese es el reto y el desafío. Procuremos, hermanos, que nada ni nadie nos robe entonces la oportunidad de nosotros aprender de Él para poder entonces servirle mejor a Él. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta noche.